Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un problema de funciones a pedido de un suscriptor. Al parecer este problema es de CPRUNI, así es que veamos. Miren, en la primera gráfica nos están dando la gráfica de la función f más g y en la segunda gráfica nos están dando la función f menos g. ¿Y qué nos piden hallar? La gráfica de f entre g. Bueno, planteemos el problema. Bueno chicos, como siempre antes de comenzar diciéndoles de que pueden ir a mi lista de reproducción de mi canal para que vean los videos que hago de física y química, tengo problemas de la CPRUNI, problemas de distintos tipos y pueden ir a verlos. Si desean o tienen preguntas, suscríbanse a mi canal, vayan a la descripción del video y ahí van a encontrar mi Facebook donde pueden contactarme y escribirme si tienen alguna duda, una sugerencia, necesitan algún consejo, etcétera, lo que ustedes deseen. Así es que ahí estaré y nos vemos entonces en mi canal de Facebook. Ahí también tengo mis seguidores, ¿no? En Facebook. Bueno, vamos a resolver el problema de una vez. Miren chicos, este problema es muy particular. ¿Por qué? Porque no me están dando la función. O sea, no me dan un valor relacionado ni con X ni con Y. Simplemente me dicen, mira, esta es la gráfica de la función f más g. Y esta gráfica es la función de la... Esta es la gráfica de la función f menos g. ¿Y sabes lo que te estoy pidiendo? Hallar f por g. Bueno chicos, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta en este problema. Este problema tiene una forma lineal, ¿no? Miren, tiene partes lineales, ¿no es así? Entonces vamos a aprovechar eso. ¿Por qué? Porque eso significa de que si yo sumo dos funciones lineales no va a suceder nada. Eso es lo que voy a hacer, miren. ¿Qué pasa si yo sumo f más g más f menos g? ¿Qué es lo que me va a dar? A ver. Entonces, como les decía, f más f menos g, ¿qué nos va a dar? 2. 2f, ¿no es así? Porque g menos g, 0. F más f, 2f. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué haces eso? ¿Saben por qué? Porque las funciones solamente se están sumando y son ecuaciones, ¿me entienden? Son polinomios, bueno, se considerarían monomios en este caso. No, polinomios, claro, polinomios de cierta forma. Pero se están sumando ecuaciones. Entonces, si yo sumo ecuaciones, también me va a dar un 2f, que viene a ser una nueva ecuación. Pero yo, ¿cómo identifico el 2f? Fácil. Ustedes pueden decir que ¿el F qué representa? A ver, el F representa el eje Y. Y díganme algo, ¿se están sumando el eje X? No, ¿sí o no? Entonces ustedes solo dicen allá, el eje X se mantiene y el eje Y se mueve. Entonces teniendo esa referencia, vamos a empezar a resolver. Miren chicos, el problema yo lo he hecho en función de F. O sea, este 2F que ven acá, lo he dividido entre 2. ¿Cómo? Ahorita van a entenderme. Por ejemplo, situémonos en el punto 0 acá, en la suma. El punto X cuando es 0, ¿cuánto vale? 2. El F vale 2, F más G vale 2. Y acá vale 0. 0 más 2, 2. ¿Qué significa? Que en el punto 0, cuando sea 2F, ¿cuánto va a valer? 2. Pero eso es cuando es dos veces la función f. ¿Cuánto valdría cuando es f? 1. ¿Está bien? Sería 1. Entonces, chicos, ¿qué significa? Que el punto tendría que ser, si yo quería la función f, porque esta función que ven acá va a ser la función f, y lo que está acá es 2f, y si yo quiero hallar f, tengo que dividirlo entre 2. Recuerden que esta gráfica que voy a hacer va a ser la función f, ¿está bien? No es 2f, es f. Por lo tanto, los resultados que me salgan al sumar los puntos, tengo que dividirlo entre 2. Entonces yo puedo decir 2 más 0, 2. Entre 2, 1. Eso es cuando el x vale 0. Ubico acá el punto. Siguiente. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale acá? 2. 2. Cuando acá vale 1, vale 2. 2 más 2, 4. Entre 2, 2. Lo pongo acá. 2. Voy formando mis puntos, ¿ah? Estoy formando el punto 2 cuando vale 1 y cuando vale 0 vale 1. Ahí está, están los puntos. Ahora, cuando es menos 1. Cuando es menos 1 vale 2, ¿no? Y acá cuando vale menos 1 vale menos 2. 2 más menos 2, 0. Entonces el menos 1 está en el punto 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando.
Entonces, ¿yo qué hice? Ya, voy a unirlos, uno los puntos y uní estos tres puntos. ¿Por qué? Porque estas, en este rango, de acá y acá, de acá a acá, son lineales. Entonces, si yo sumo dos rectas lineales, me tiene que dar una recta lineal. Siguiente. ¿Qué pasa de acá hacia adelante? ¿Se dan cuenta que todo lo de acá es positivo y acá es negativo? ¿Qué significa? Positivo más negativo. Pero como esta es una constante negativa, menos 2, siempre le va a ir restando. Entonces, ¿qué significa? Como parte de este punto menos 1, porque el menos 1 acá va a ser 0, significa que la línea va a ir un poquito más achatada. ¿Por qué? Porque esa cantidad se va a restar, estos puntos se restan menos esta recta que está acá. Entonces sería una línea más achatada. En el siguiente caso, que sería este de acá hacia adelante es positivo el f también, ¿no? Digo, el f más g es positivo. Y el f menos g es positivo y constante. ¿Qué significa? De que esta recta, esta función f va a ir más empinada, porque va a tener más valores. Positivo más positivo sale un número mucho mayor, entonces sería la recta hacia arriba. ¿Está bien? Listo. Lo de la misma forma va a ser el siguiente caso. Si yo quiero hallar g, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar. ¿Y quién voy a restar? F más g menos f menos g. Entonces va a ser una resta. Y si resto estos dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2g. Ya. Y como la vez pasada, ahora vamos a restar. Ya no vamos a sumar, sino restar. En el punto 0, vale 0, acá vale 2. 2 menos 0, 2. Pero ese es 2g. 2 entre 2, 1. Ya, va a ir en el punto 1. Sigamos. Cuando vale 1 acá es 2 y cuando vale 1 acá es 2. 2 menos 2, 0. Cuando vale 1 el x vale 0 el y. Ahí está el punto 1. Cuando vale menos 1, el punto es 2. 2 y acá menos 2. 2 menos 2. ¿Cuánto es? 4. 4 entre 2, porque este 4 significa 2g. Pero entre 2, 2. ¿Esto qué significa? Que cuando es menos 1 vale 2. Recordar que estoy haciendo la gráfica de la función g. ¿Está bien? Ahora, analicemos los puntos que faltan. De acá hacia allá, si yo resto un positivo, porque esto es acá están los positivos de f, ¿no? F más g. Un positivo y lo resto menos un negativo me va a dar un positivo, ¿sí o no? Positivo es como decir más, menos, menos, ¿no? Es más. Es como si esto valiera un x, pues, ¿no? Y esto valiera un menos y. X menos y es x más y al final. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser más empinado y va a sumar. Por eso lo he hecho así, de esta forma la recta. ¿Por qué? Porque se está sumando. En el siguiente caso es distinto. ¿Por qué? Porque él es positivo y él es positivo. Y una resta entre positivo y una resta entre positivo y positivo, ¿qué me va a dar? No va a ser negativo. ¿Por qué? Porque esta función de acá va a ser un poco más grande. En cambio, esta es constante de 2. Entonces, ¿qué significa? Que la recta se achata. Pero partiendo de donde nos quedamos, ¿no? ¡Plin! Hacemos una recta. Y estos tres puntos los unimos. Listo, ya tengo la función f y la función g. Ahora yo quiero hallar su división. Ahora, pero ustedes de repente me dirán, ¿pero por qué usted no hizo lo siguiente? ¿Por qué ¿por qué dividió entre 2 y no lo dejó así? Porque yo también pude haberlo hecho con la función 2f, ¿no es así? La función 2g. Y luego dividirlo. Si lo divido me sale lo mismo. Porque a veces también le pueden pedir función f. ¿Está bien? O le pueden pedir función 3 veces f, 3g. Entonces les estoy enseñando una forma más general, más particular. ¿Está bien? No les quiero dar las cosas así, solamente decirles la respuesta y no. También les voy a dar casos de esta forma porque ustedes lo analicen. Y ustedes también pueden hacer el 2f, ¿no? ¿Pueden analizar 2f, 2g? Sí, lo dividen y le tiene que salir lo mismo. Pues como les seguía diciendo, ahora vamos a hacer la función f entre g. Y vamos a hacer de la misma forma. Vamos a dividir de los puntos x y los puntos y, ¿no es así? Los puntos x van a ser 0. Vamos a analizar como siempre. Cuando x vale 0, acá vale 1 el f. Y cuando x0 vale 1. F entre g, ¿cuánto sería entonces? 1 entre 1,
1. Entonces yo voy a poner en el punto 1. Sigamos. Cuando x valga menos 1, ¿cuánto va a valer en f? 0. Acá, 2. ¿Qué significa? 0 entre 2, 0. Entonces cuando sea f entre g, cuando sea menos 1, el x va a ser 0 la función f entre g. Ahora, cuando vale 1 el f, cuando vale 1 el x en el f, vale 2 en y. Y cuando vale 1 en el g, vale 0. Cuando x vale 1, en el g vale 0. ¿Qué significa? 2 entre 0 no existe. Entonces, ¿qué significa? Que cuando x valga 1 en esta función, no va a existir. Y si le pone líneas se le pone líneas punteadas. Hay que tener cuidado. Ahora, acá viene un problema. ¿Cómo yo voy a definir ahora mi problema? Ahorita van a ver. Veamos. Vamos a analizar los siguientes casos. ¿Quiénes van a ser? Los que están desde menos 1 hacia allá. Desde menos 1 hacia allá es una función positiva. El f es positivo y el g es positivo. Pero ¿quién es mayor? ¿Él es mayor o él es mayor? Él, ¿sí o no? O sea, pero yo estoy dividiendo f entre g. Significa que esta función, como es menor, un menor entre un mayor, ¿qué te va a dar? Un número menor que 0. ¿Qué significa? Que desde este punto, esta gráfica va a ir tendiendo hacia 0. O sea, por eso le he puesto de esta forma, ¿no? Media curviadita. Sigamos. Ahora, analicemos desde el otro lado, desde 1 hacia adelante. La función acá va a ser grande, ¿no es así? Y la otra función va a ser grande también. Pero, ¿quién es mayor? Él empieza desde 2, él empieza desde 0. Entonces f entre g va a ser un número mayor. Ahora viene acá una pequeña duda. ¿Ustedes se acuerdan de que división de dos ecuaciones lineales siempre te van a dar una ecuación de esta manera? ¿Verdad? Les va a dar siempre la forma de así. Dos ecuaciones cuando se dividen, lineales claramente, te va a dar una forma así más o menos. Si tú le das forma a las ecuaciones lineales, te van a dar esta forma. ¿Qué significa? De que te va a dar más o menos la forma de una inversa de x. ¿Y a cuánto es igual a una inversa de x? Esta formita de acá. Por ende, yo lo consideré de esta forma. ¿Por qué? Porque hay que recordar desde que acá vale 0 en el punto 1 y no puede tomar valores acá. Ahora, pero también hay que considerar que en el y, cuando vale 2, parte de acá la función. O sea, 2 entre un número no existió nunca en esta función. Significa que el 2 también va a estar con puntitos. O sea, en la parte positiva no va a existir el 2. Entonces acá también le ponemos punteado. ¿Está bien? Ahora, sigamos. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Nos falta analizar los puntos que están en el medio, ¿no? Que sería desde menos 1 a 0. Esta de acá va a ir creciendo, no es así, pero es menor que esto. ¿Qué significa? Una cantidad menor menos una cantidad mayor me tiene que dar una forma de esta. ¿Está bien? Más o menos va a tener esa forma. Siguiente. En este caso, este número está tendiendo a 2. Y este número de acá, el g, va tendiendo a 0. Entonces, ¿qué significa? Si eso tiende a 2 y el otro tiende a 0, significa que el número está tendiendo hacia arriba. ¿Está bien? Está tendiendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque díganme, mientras va aumentando hacia el 2, el otro va a ir haciéndose 0,01. Si yo divido 1 entre 0,01 me va a salir 100. ¿Qué significa? Que la gráfica está tendiendo hacia arriba, pero descontando el 1. Bueno chicos, en este caso ustedes tienen que analizar bastante porque estás haciendo análisis de ecuaciones lineales. Entonces hay que tener en cuenta eso con su gráfica. Bueno chicos, espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Cuídense bastante. Hasta luego chicos. Suscríbanse y denle like al video. Chao, chao.